Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros vamos a tener más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar bien rapidito al respecto de los puntos más importantes de las cefaleas. Y bien puntuales lo que se pregunta, más que nada respecto de migraña y la diferencia entre cefalea en salvas y la cefalea tensional, pero básicamente son cosas bien particulares, son cosas bien puntuales. Preparé una clase bien resumida, así que seguramente te va a gustar. Cuando nosotros hablamos al respecto de cefalea, nosotros tenemos que saber la definición de la palabra, que es bien sencilla, bien fácil. Cefalea significa dolor de cabeza. Y nosotros vamos a clasificar la cefalea básicamente a partir de la clínica o por la etiología. Generalmente utilizamos la parte etiológica para clasificarlas. Pero si nosotros pensamos y clasificamos por la clínica, tenemos que clasificar por el tiempo más que nada. O sea, aguda es una urgencia, cefalea aguda recurrente es una cefalea que generalmente empezó hace poco, pero tiene puntos recurrentes, o sea, va y vuelve. Después, la crónica progresiva es cuando sobrepasa un determinado tiempo, entonces ya se torna crónica y encima va empeorando con el tiempo. Y la crónica no progresiva es aquella como si fuera una angina, un episodio anginoso, que la angina o sea, la cefalea es como si fuera ese episodio que aparece cuando está haciendo algo o aparece en determinadas circunstancias, pero no progresa. Es siempre ante el mismo estímulo, mismo dolor, misma intensidad. Básicamente es así. Y cuando nosotros clasificamos de manera etiológica, eso es lo más importante y quiero que presten atención acá. Tenemos las cefaleas primarias, que son la mayoría, tenemos las cefaleas secundarias, que generalmente están asociadas a alguna alteración, y después tenemos las no clasificadas, que es cuando nosotros no sabemos prácticamente nada, o sea, ella, lo mismo que se llama idiopática. Hay algunos puntos importantes acá. Por ejemplo, la sinusitis puede dar cefaleas, pero son cefaleas que generalmente se ubican acá por detrás de los senos o sea, en los senos paranasales. Después tenemos la cefalea en racimos. Y esa cefalea es muy preguntada en el examen. Es una cefalea que se da generalmente alrededor de un ojo y es de inicio abrupto. Generalmente es por vasoespasmo. Después tenemos la cefalea por tensión o cefalea tensional. Es aquella que generalmente genera una gran presión en la cabeza, en la parte frontal y a veces en la parte parietal. Y después tenemos la migraña. La migraña es hemicraniana, es característica el episodio que es hemicraniano puede estar o no asociado a náuseas y vómitos y es asociado en la mayoría de las veces con fotofobia y fonofobia. Aparte de eso, el importante de la migraña es saber si es una migraña sin aura o con aura, pero todo eso nosotros vamos a ver. Quiero que presten atención en lo siguiente. Generalmente, lo que preguntan acá es para clasificar las cefaleas, que nosotros vamos a utilizar principalmente la clasificación etiológica, que es la primaria, secundaria y la no clasificada, y después los puntos principales de cada uno. Entonces, las cefaleas primarias, nosotros tenemos las migrañas, la cefalea tensional y el clúster, y después otras, pero principalmente hay que saber, migraña, cefalea tensional y clúster, sí o sí se pregunta en el examen. Después, como cefalea secundaria, por ejemplo, un golpe, un traumatismo craneoencefálico, algún ACV, algún desorden en la cabeza que no sea vascular, o sea, que no es un ACV, por ejemplo, un tumor. Después, tóxicos, infecciones y alteraciones psiquiátricas pueden dar dolor de cabeza, o sea, cefalea. Después nosotros tenemos otras causas que son raras, que son en un público más que nada específico. Por ejemplo, las neuralgias craneanas. Esa neuralgia generalmente da por una irritación del par quinto. Eso no es pregunta, no es pregunta. Pero lo que hay que saber sí o sí es que las cefaleas primarias constan de clúster, migraña y la cefalea tensional. Después la secundaria siempre secundaria a algo y las otras, las neuralgias craneanas, generalmente es la neuralgia del trigémino, pero no están asociadas acá a otro proceso secundario. Un punto bien importante, y eso quiero que sepan, no solo para el examen, sino que para la vida. Pregunta mucho en el examen. ¿Cuáles son los red flags, o sea, las banderas rojas que nosotros tenemos que sí o sí hacer un chispeo acá en la cabeza, hacer una sinapsis, para que nosotros internamos al paciente, dejamos internado un ratito en reposo y en observación o hasta mismo para hacer una tomografía? Esas banderas nos indican cuándo nosotros vamos a dejar el paciente en observación, internado y cuándo nosotros vamos a interactuar, o sea, vamos a hacer algún estudio laboratorial o algún estudio de imagen en ese paciente. Hay puntos claves acá. Por ejemplo, si el paciente tiene inicio súbito y severa, ¿sí? O sea, la peor de la vida, ya nos tiene que brillar un puntito ahí, tiene que ser una sinapsis nuestra neurona porque puede estar pasando una hemorragia subaracnoidea. Después, cuando ese dolor es muy intenso, después de los 50 años, cefalea de inicio reciente, o sea, menos de 6 meses, que ahí nos puede indicar, por ejemplo, un aneurisma o algún tumor. Después, empeoramiento progresivo o cambios del carácter. Es una cefalea que empezó hace poco y cada vez más peora. Puede ser el agrandamiento de aneurisma también o un tumor. Después,
cualquier alteración del examen neurológico, eso es sumamente importante. Cualquier déficit, sea déficit motor, sea déficit sensitivo o hasta mismo de la visión, nosotros tenemos que sí o sí internar al paciente y buscar la causa. Porque si, por ejemplo, el paciente está teniendo una CV isquémico, nosotros vamos a hacer el tratamiento de la CV isquémico. Pero si el paciente, por ejemplo, está teniendo una hemorragia subaracnoidea, tenemos poquísimo tiempo para interactuar. Así que si ese paciente sigue con alteraciones del sistema nervioso central, nosotros tenemos que sí o sí internar a ese paciente y buscar la causa. Después, antecedente de neoplasia, HIV-Sida, un traumatismo cráneoencefálico reciente, después cefalea y fiebre, que ahí nos puede hacer una sinapsis de una meningitis, por ejemplo, cefalea y convulsiones. La convulsión junto con cefalea me indica aumento de la presión intracraniana, cefalea que se despierta a la noche o que se agrava con el ejercicio y cefalea y vómitos. Todo eso nosotros tenemos que pensar, bueno, si el paciente tiene cefalea o tiene alguna alteración de la PIC, de la presión intracraniana, o tiene alguna alteración vascular. Los red flags están acá para ayudarnos y no para complicarnos. Así que cuando aparece alguna bandera roja, sí o sí tengo que prestar mucho más la atención en mi paciente. Vamos a empezar por la migraña. La migraña tenemos que saber que es una cefalea que es desencadenada por algo, o sea, no es al acaso. Generalmente hay un factor desencadenante. Ese factor puede ser el estrés, que es lo más común, puede ser cambios hormonales. Generalmente las mujeres cuando tienen el ciclo menstrual, ellas en el periodo premenstrual, hay mujeres que pueden desencadenar por cuenta del cambio del ciclo, o sea, en ese premenstrual, por cuenta del estrés, todas las hormonas secretadas, puede causar una migraña, una crisis migrañosa. Después, alimento y alcohol, sí o sí, alcohol puede desencadenar una crisis migrañosa, alimentación muy grasosa, o sea, que no es saludable, alteración del sueño, acá sí, deprivación del sueño, o sea, la persona que duerme menos de 5, 4 horas más o menos. Eso sí o sí genera un desorden neuronal de los neurotransmisores y puede iniciar, puede darle el start ahí a una crisis migrañosa. Cambios atmosféricos, por increíble que parezca, la temperatura, el clima también puede hacer con que nosotros desencadenemos migraña y ruidos. O sea, ruidos específicos, a veces ruido de un perro, de gato, no sé, pero son ruidos específicos. Es importante saber que la migraña, nosotros vamos a tener una vasodilatación. O sea, los vasos sanguíneos, acá en la dura madre, van a generar, van a sufrir básicamente una dilatación y esa dilatación va a alterar la barrera hematoencefálica. Ao alterar essa barreira hematocefálica, quando se vasodilata, nós vamos a ter um dolor de cabeça que é característico, que é intenso, pulsátil e empeora com exercício. Ou seja, é um dolor incapacitante na maioria das vezes. O paciente tem que acostar-se em um lugar oscuro, sem ruído e com os olhos cerrados. Assim que a migraña, aparte de todas essas características que nós estamos vendo agora, temos que saber que sí ou sí o paciente vai ter uma cefaleia, na maioria das vezes, hemicraniana, ou seja, só em uma parte da face. Tenemos también acá, solo para repasar, la evolución y los síntomas de la migraña. Generalmente todos nosotros tenemos un umbral de dolor. Entonces, el periodo menstrual, estrés del trabajo, descanso inadecuado y dieta inadecuada van a hacer con que mi paciente tenga pródromos. Esos pródromos pueden ser cambios cognitivos, cambios anatómicos, alteraciones gastrointestinales, fotofobia, sonofobia y rigidez de nuca. Esos son signos que nos van a indicar que el paciente, o sea, que nosotros o que el paciente está ingresando en una crisis migrañosa. Hay gente que tiene aura. ¿Qué quiere decir aura? Aura son signos visuales, escotomas brillantes, escotomas oscuros, o alteraciones del olor, alteraciones también del gusto, en lo cual mi paciente, justo antes de tener la crisis migrañosa, va a tener esas alteraciones. Generalmente el aura puede durar hasta 30 minutos y después ya viene la crisis. Muchas de las veces los pacientes que tienen aura tienen una crisis migrañosa mucho más compleja, mucho más dolorosa. En cambio, los pacientes sin aura, a veces el dolor suele empezar despacio y ahí llega a un pico máximo y después desciende. Y todo eso, recuerden que la migraña se da por una vasodilatación. Después, la cefalea es característica de la migraña. Y eso creo que siempre porque se pregunta mucho en el oral. Es unilateral, pulsátil y genera fotofobia, sonofobia y osmofobia. Y por último, tenemos la fase de recuperación. Y en esa fase de recuperación van a tener fatiga, cambios cognitivos y dolor muscular. Es tan grande el estrés que el paciente con migraña que sufre, que él queda todo rígido y tensionado. Yo tengo migraña, yo sé cómo o sea, es un dolor terrible, parece que te va a caer el mundo, parece que estás teniendo una CV, pero en realidad está teniendo una crisis migrañosa que es unilateral y bueno, a veces puede tener cambios neurológicos, o sea, alteraciones del sistema nervioso central y a veces no. Ojo, que cuando hay alteración, hay algún síntoma de déficit neurológico, nosotros tenemos que internar a ese paciente. Es un red flag. Y cuando nosotros pasamos al tratamiento, es bien sencillo. Tenemos el tratamiento profiláctico, o sea, que evita tener la crisis migrañosa, y tenemos el tratamiento
de la migraña en sí, o sea, propiamente dicha. Cuando hablamos de profilaxis de la migraña, nosotros podemos utilizar principalmente el topiramato, que está acá, es un fármaco de primera elección, el topiramato. Después podemos utilizar también el ácido valproico. Pero aparte de esos dos, podemos utilizar también el propanolol. El propanolol a dosis de 40 a 80 miligramos todos los días el paciente tomando suele ser un buen profiláctico para la migraña. Después, cuando el paciente ingresa ya en la crisis migrañosa, nosotros vamos a tener que dar analgésicos, antieméticos y los triptanes. Los triptanes o los derivados ergotamínicos, pero generalmente utilizamos triptanes, son fármacos que generan vasoconstricción. Nosotros vimos antes que la vasodilatación generaba el dolor. Entonces ahora nosotros tenemos que contraer, hacer con que se contraiga ese vaso para que deje de hacer dolor. Entonces vamos a utilizar los triptanes. Para la analgesia, nosotros podemos utilizar o el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno. Generalmente yo prefiero utilizar el paracetamol porque a veces es difícil diferenciar a un paciente con crisis migrañosa de un ACV. Entonces, en la mejor de las hipótesis, el paciente está haciendo una crisis migrañosa y no un ACV. Entonces, yo prefiero paracetamol. Prefiero utilizar el paracetamol junto con metoclopramida, que es el Relivera, y agregar un sumatriptán, que es lo más frecuente, lo más utilizado, tanto en Brasil cuanto acá en Argentina. Así que la terapia abortiva para la migraña es triptanes, analgésico y antiemético, porque generalmente está asociado a náuseas y vómitos. Y si el paciente tiene muchas crisis recurrentes, por ejemplo, 2, 3 por semana, lo ideal es pasar a un tratamiento profiláctico, como por ejemplo con propanolol o con topiramato. Son los más utilizados acá para la profilaxis de migraña. ¿Qué hay que saber para el examen? ¿Qué es lo que más se pregunta en el examen? Primero se pregunta la diferencia entre cefalea tensional, migraña y cefalea en racimos. Ese cuadrito sí o sí hay que saber porque es lo que se pregunta en el examen, básicamente eso. Aparte de los puntos importantes de la migraña, se pregunta ese cuadrito. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las tres? La cefalea tensional dura generalmente más de 30 minutos y puede llegar hasta 7 días. La migraña es de 4 a 72 horas y la cefalea en racimos es de 15 minutos a 180 minutos, o sea, no pasa ahí de 3, 4 horas. El punto bien importante es que la cefalea en racimos es discapacitante casi que 100%. El paciente queda muy mal, queda con lagrimeo, el ojo rojo, terrible, terrible. Es una cefalea importantísima. Pero básicamente, la cefalea tensional por tensión, por estrés, generalmente es bifrontal, o sea, acá enfrente. Puede ser biparetal, sí, puede se extender un poquito, pero generalmente el paciente refiere, me duele acá y pone la mano así. La cefalea migrañosa, la migraña generalmente es holocraniana, o sea, duele solo de un lado, y cefalea en racimos generalmente es periocular unilateral, pero a veces suele irradiarse un poquito hacia los parietales. ¿Cuáles son las características del dolor entonces? La cefalea tensional es opresiva, la migrañosa es pulsante, como ya vimos, y la cefalea en racimo es punzante. La cefalea tensional no se agrava con el esfuerzo, la migraña sí empeora con el esfuerzo y con movimiento, o sea, el paciente tiene que dar quietito, y la cefalea en racimos duele cuando le tactas la región, tanto frontal, parietal y también el ojo. Aparte de eso, la cefalea tensional tiene uno o el otro, o tiene fonofobia o tiene fotofobia. Ya la migraña tiene sonofobia, fotofobia, osmofobia, náuseas y vómitos. Y la cefalea en racimo generalmente tiene rinorrea, o sea, queda saliendo moco acá por la nariz, lagrimeo, ojo rojo, edema palpebral y congestión nasal. La intensidad de la cefalea tensional es leve moderada, la migraña moderada grave y la cefalea en racimo es muy grave, o sea, es realmente discapacitante, como nosotros ya habíamos visto. Y lo que hay que saber es que el tratamiento de la cefalea tensional generalmente es AINE o paracetamol. De la migraña es AINE o triptanes o los dos sumados, y la cefalea en racimo, ahí cambia, ¿sí? Ahí cambia porque generalmente nosotros vamos a tener que aportar mucho oxígeno, vamos a tener que dar sumatriptán subcutáneo y esperar que ceda el dolor. Pero generalmente es una cefalea en racimos totalmente discapacitante, o sea, el paciente queda, parece mismo que va a dar un ACV. Y en el tratamiento preventivo de todas es en la cefalea tensional ISRS, que es un antidepresivo. Después tenemos el topiramato o ácido valproico o propanolol, como ya habíamos visto. Y en cefalea de racimos, ahí sí vamos a tener que modular los canales de calcio con verapamilo o con topiramato. Es lo más utilizado. A veces se suele utilizar litio cuando el paciente tiene alguna otra alteración psiquiátrica. Para finalizar nuestra clase, los tips para el examen. O sea, de manera general, la parte de cefalea es eso lo que más se pregunta. Entonces, siempre cuando el paciente llega, nosotros tenemos que interrogar si tuvo alteración de la conciencia o pérdida de la conciencia,
Si el paciente tuvo, por ejemplo, un síncope, y ahí nosotros vamos a pensar en hemorragia subaracnoidea, porque a veces el paciente tiene un dolor en una hemorragia subaracnoidea, dolor extremadamente importante, incapacitante, la peor cefalea de la vida, y a veces está asociada con pérdida de la conciencia cuando se rompe el aneurisma. Después, signos focales. Si, por ejemplo, el paciente tiene signos focales, déficit neurológico, nosotros podemos pensar en ACV o malformaciones arteriovenosas. Si el paciente tiene síndrome de Claude-Bernard-Horner, o sea, vamos a pensar principalmente en cefalea en racimo o el clúster y la disección de algún aneurisma. Y después, si en el fondo de ojo tiene papiledema, nosotros tenemos que sospechar de hipertensión endocraniana. Entonces, el clúster o cefalea en racimo, lo mismo, generalmente va a dar un edema periorbitario, dolor a la palpación y lagrimeo y rinorrea local. Generalmente es unilateral y no bilateral. Y se puede extender ese dolor, se puede ir de la región acá periocular hasta mismo los parietales. Y bueno, gente, esa fue la clasecita, o sea, no fue una clase, sino que fue más que nada una charla respecto de cefalea, de lo que más se pregunta. Y bueno, te deseo una linda tarde, noche, mañana de estudio y que Dios te bendiga. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima clase. Adiós.